El doctor Mariano Vergés, ex juez de instrucción de la Nación y fundador de Salvemos al Fútbol, la organización de la cual se habló en el panel anterior. Bueno, buenas tardes. Gustavo Gravia siempre es tan concreto, digamos, en sus apreciaciones. Nos ha iniciado, digamos, en este tema tan complejo de la violencia. Claro, teniendo en cuenta que el tiempo que se dispensó, digamos, para que yo pueda exponer no es mucho, entonces voy a ver si puedo hacer una síntesis lo más concreta posible y lo más precisa para ver en qué puedo yo colaborar en la charla de hoy, porque yo a lo mejor me sentaría con Gustavo a tomar un café y coincidiría absolutamente con todo, pero por otro lado siempre le digo, si nos venimos a sentar acá es porque tenemos que tener una expectativa de cambio o una expectativa de mejorar la situación. No puede ser que esto nos consuma como nos está consumiendo hasta este momento. O sea, nosotros tenemos que tratar de ver de qué forma se pueden solucionar las cosas. Por supuesto que cada cual desde su lugar. Nosotros, en el caso personal, yo integro una asociación civil sin fines de lucro. Nosotros no cobramos un centavo por lo que hacemos, y esto no lo digo como algo necesariamente meritorio, pero también me parece que la responsabilidad nuestra es diferente de la de otros estamentos, sean estatales o no. Entonces trato en lo posible de ver qué es lo que podemos decir acá para que alguien tome conciencia y que las cosas puedan funcionar un poquito mejor, teniendo en cuenta que veo algunos estudiantes, algunas personas que hemos entrevistado hace poco tiempo y que quizás a lo mejor son las primeras ocasiones que se vinculan con lo que es el fútbol y la violencia. Es decir, quien crea que entrar a una cancha de fútbol es lo mismo que pasar un molinete de subte o pasar un molinete para ir al teatro, me parece que de por sí está equivocado. O sea, entrar a una cancha de fútbol, por más que sea de equipo de primera división, es un problema. Muchas veces ir a la cancha todos los domingos. Y entonces, entre las cosas que tenemos que preguntarnos es ¿por qué el ciudadano no se queja? Porque yo lo repito siempre y no creo que todas las personas que estamos acá alguna seriedad podemos tener, y sin embargo no alcanzamos a llenar todas estas sillas que están acá. Porque no es la primera vez que ocurre esto. No importa quién lo convoca o quién lo deja de convocar. Sencillamente es que parecería ser que la violencia del fútbol, por lo menos, no tiene el interés ciudadano que debiera tener. La gente sigue yendo a la cancha y demás. Entonces, yo trato, para empezar, de establecer responsabilidades. Entonces, en materia de seguridad deportiva, ¿quién es el principal responsable? El Estado. O sea, por lo menos desde mi opinión, y además lo está establecido constitucionalmente, es el Estado el que nos tiene que brindar a nosotros seguridad. Nosotros no podemos entrar digamos, en la vertiente de que es la AFA, que es el dirigente de fútbol, que es el jugador de fútbol, sino que es el Estado. Ahora, el Estado está, digamos, en un montón de lugares, y entonces, ¿qué tenemos? El Estado está representado por la policía, provinciales y nacional, y eventualmente policía municipal en su caso, secretarías de seguridad, autoridad política, AFIP, Inspección General de Justicia, Poder Judicial, Poder Legislativo. Entonces, dentro de lo que es el Estado, tendremos que determinar cuáles son las responsabilidades consecuentes y qué es lo que cada uno tiene que hacer. Después, por supuesto que sí, en orden decreciente, vamos a encontrar a la Asociación de Fútbol Argentino. Si es la entidad, digamos, que nuclea a todos los dirigentes del fútbol y a los clubes de fútbol, indudablemente que tiene que tener alguna responsabilidad. Por supuesto que también están los jugadores de fútbol, con un gremio que los representa, que es Futbolistas Argentinos Agremiados. Después los árbitros, como no, periodistas y ciudadanos. Y dentro de los ciudadanos yo también, o dentro de la AFA, es lo que yo últimamente incluyo como parte del sistema, que son los grupos inversores, los representantes de los jugadores, que son factores que han entrado en los últimos 10 o 15 años, porque antes eso no existía. Entonces, si nosotros tenemos que hablar de responsabilidades,
como estoy convencido yo, el Estado, digamos, es el primer responsable y los demás son decrecientes. ¿Cómo podemos pedirle al Estado o cómo podemos exigir que el Estado cumpla con sus obligaciones? Entonces, lo primero que uno ve es el operativo policial. El operativo policial que ocurre en cada partido y cómo se desempeña. Y para conocer cómo se mueve, cómo se despliega un operativo policial, sencillamente hay que ir a la cancha. Hay que ir a la cancha y verlo. No creo que a nadie le ocupe más de 2 o 3 partidos darse cuenta cómo casi todos los operativos policiales son parecidos. Hay un grupo violento que en el momento que aparece, que es, quiero decir con esto que es el momento que quiere, a veces nos parece violento, pero sabemos, lo conocemos que es el grupo violento, llega a la cancha, la policía desplaza a los demás ciudadanos que van a ver el partido y entran. Entonces la primera pregunta es decir, bueno, ¿por qué ese ciudadano llamado barra brava está entrando en condiciones desiguales con todos los demás que somos nosotros, que estamos yendo a la cancha, que pagamos nuestros tickets, etc.? ¿Sí? ¿Por qué pasa eso? Cuando uno lo ve que sistemáticamente ocurre, uno termina convenciéndose que algún tipo de acuerdo tiene que existir entre la policía y esos grupos. Bueno, eso es lo que se ha probado en cantidad de oportunidades. Incluso hace pocos días lo escuché al fiscal Campagnoli diciéndolo, digamos, con el asunto de la River, que se encontraba probado esta situación y que a mí me tocó también acreditarlo, digamos, en algunos expedientes vinculados con Boca Juniors. Pero si la policía tiene esta situación que lo vemos permanentemente, entonces tenemos que pensar en si existen algunas autoridades políticas o las autoridades que están sobre esa policía que lo permiten, porque esto es una cosa sabida, no es un tema que nos damos cuenta como un subterfugio. Entonces, indudablemente encontramos, digamos, que hay autoridades políticas, a veces sabidas y a veces no sabidas, que de alguna manera permiten, toleran y se manejan en esto que yo puedo llamar el chorulaje deportivo, el chorulaje del fútbol, donde parecería ser que ser de un club, ¿no? Y si yo además soy autoridad, me permite meterme en esa cuestión. Yo soy de Boca y nunca entendí que porque fuera de Boca, cuando tenía las causas que vinculaban a los barra bravas o a funcionarios, tuviera que tener algún beneficio para el Club Boca. Por el contrario, en definitiva terminaron procesados y mandados a juicio. O sea, no me parece que tenga una cosa que ver con la otra. Entonces, ¿qué es lo que, paralelamente de esa vinculación que se encuentra, que hoy a la mañana, yo les aseguro que me pareció fantástico, porque esto es una revista, ¿no?, que preparó Fabifa, digamos, las víctimas de la violencia del fútbol, el número 1 del año 2009, y Martín Sabatella, que fue intendente de Morón, decía claramente: no existirían barras bravas si no tuvieran amparo político. Una persona político, un político que lo dijo claramente a partir de su experiencia en Morón. Y me lo contó precisamente, qué es lo que cada uno había, algunos eran integrantes del Consejo Deliberante, otros eran empleados, bueno, lo explicó perfectamente hace tantos años. Entonces, existe esa relación. No vamos a enumerar, porque no hay tiempo, la cantidad de casos que uno acreditó esa situación. Entonces, ¿cómo podemos trabajar para que eso pueda pasar por arriba? O sea, para poder superar ese tema. Entonces, desde mi lugar, que integré tantos años el Poder Judicial, yo digo, bueno, en tantos temas, no solamente con el fútbol, nosotros tenemos necesidad como sociedad de tener un Ministerio Público Fiscal trabajador y de tener jueces honestos. Eso solo no alcanza en Argentina. Además de todo hay que trabajar, hay que profundizar. Entonces, días pasados, y a propósito de esta situación que se dio con el Procurador General Rigui, este tema, digamos, vinculado con el Vicepresidente de la Nación, es como que todos de golpe supimos que había un procurador, que existía alguien que se llamaba Procurador General de la Nación. ¿Quién es el Procurador General de la Nación? En este momento el cargo está vacante, se han propuesto algunos candidatos, pero la pregunta es, ¿qué puede hacer ese procurador? Ahora que todos sabemos que es tan importante. Claro que es importante. El Procurador Fiscal de la Nación es el fiscal más importante de la República. Y ese Procurador de la Nación es capaz de, por ejemplo, en un caso como el otro día, la muerte del hincha,
o en un caso político importante, o en un caso que él entienda que es fundamental, destinar 4, 5, 6, 7 fiscales y los recursos humanos necesarios para que se hagan las investigaciones. Entonces, no es que no se pueda hacer, sino que tenemos que propender a que ese tipo de actividades se hagan. Por supuesto que lo que necesitamos también es que los jueces también respondan. Los jueces, desde mi posición y de ex juez, me parece que el Poder Judicial también es algo, digamos, donde aparece un caso un poco complejo, ya vamos para atrás y demás. Muy claro el caso que contó Gustavo, vinculado con digamos, la persona más importante a nivel futbolístico de la provincia de Buenos Aires, que es el comisario Pérez. El comisario Pérez, que debiera estar fuera de su actividad porque cometió el delito de encubrimiento a la fiscalía que investigaba un hecho. O sea, el funcionario público a la fiscalía que estaba investigando un hecho tan grave como un homicidio. Entonces, el Poder Judicial, el Poder Legislativo. Yo siempre digo que, y repito hoy también acá, que para mí el problema de la violencia del fútbol, y no porque esté en esta casa, sea un problema de leyes. Yo creo que no es un problema de leyes. O sea, que me parece que en este caso no hay crítica para el Poder Judicial, para el Poder Legislativo, perdón, porque me parece que las leyes están. Está la ley nacional, que después fue reformada, las leyes de la provincia de Buenos Aires. Yo no encuentro, digamos, en lo único que hemos siempre hablado en Salvemos al Fútbol es intentar, a lo mejor desde un punto de vista legislativo, que no es sencillo, algún tipo de unificación de la legislación. Para que el ciudadano sepa que a la cancha de Racing, ¿no?, puede ir con o sin una bandera, y a la de Boca, que está pegada, más allá que tiene, puede ir de otra manera, que puede llevar una bandera, que no puede llevar que una bengala. Entonces, tratar desde ese lugar unificar para que haya menos contradicciones y menos problemas de interpretación. Pero en realidad, sobre el tema legislativo, a mí entiendo que no es un problema de ley. Inspección General de Justicia, otra entidad tan importante del Estado, y la AFIP. ¿Por qué? Porque en los últimos 10 o 15 años, toda la cuestión vinculada con el tema de los pases de jugadores y toda esta cuestión, tiene una injerencia fundamental, ¿no?, porque son pases millonarios, pases, digamos, que se han hasta formado empresas en el exterior, y entonces necesitamos una actividad muchísimo más profunda de parte de estos dos organismos y de la Inspección General de Justicia en lo que es el control concreto de las asociaciones civiles. ¿Por qué digo esto? Y bajo al segundo peldaño, que es el del AFA. Porque, claro, los dirigentes del fútbol también tienen que ser específicamente controlados, y sus clubes también. ¿Quién es quien tiene que controlar los estatutos? Primero, la propia AFA. La AFA tiene en sus estatutos la posibilidad de controlar a cada uno de los clubes. Y a la AFA en sí tiene que cotejarla, por supuesto, y controlarla y supervisarla la Inspección General de Justicia. Cosa que nosotros nunca hemos visto. ¿Qué es lo que pasa con los fondos? Mucho más ahora, hablábamos hace un rato, con fondos que en la actualidad llegan del Tesoro Nacional. Porque antiguamente la cuestión a lo mejor de los clubes, que el fútbol y demás. Ahora los fondos están llegando, digamos, supuestamente del Estado. Entonces, si ingresan fondos del Estado en la AFA para ser distribuidos a los clubes, creo que no existe ningún motivo para que el propio Estado no audite sus propias cuentas en ese sentido. Y si alguien dijo, porque siempre se dice en este tipo de reuniones, cuidado porque la FIFA nos puede hacer pisar el palito y después nos va a desafiar como clubes, yo digo que es una gran mentira, y es una leyenda que permanentemente la FIFA o alguna persona representante de la AFA dice: a mí no me tocan, porque si me tocan yo desafilio. Y eso es una gran mentira, porque una cosa es meterse en cuestiones deportivas y otra cosa es meterse en cuestiones de seguridad deportiva. La AFA, en Argentina, no hay un solo partido que se suspenda si la AFA no lo permite. Cuando en realidad la AFA tiene que ver con la parte deportiva y no con el tema de seguridad. Eso es una delegación absolutamente espuria que hizo el Estado a la AFA. Habría que quitársela, demás. Entonces, no tengo mucho más tiempo, ¿no? No, estamos en los últimos minutos. Pero... Está bien. Entonces, para que quede más o menos claro cuál es, digamos, la temática es: número uno, el Estado es el principal responsable de nuestra seguridad. Número dos, la AFA con sus dirigentes. Y ese contubernio que existe, por supuesto,
entre la dirigencia, los propios barra bravas y en algunos casos la policía. Eso sí, cuando ocurre un hecho delictivo de estas características y de esta gravedad, ustedes van a ver que cada uno deslinda responsabilidad del otro. El dirigente dirá que fue la policía dirá que es el dirigente, y así sucesivamente. Y la autoridad política, bueno. Entonces, si yo tengo que dar algún tipo de posibilidad de solución, más allá del pesimismo de Gustavo, que yo también lo tengo, porque a veces es complejo el tema, yo diría, mucho más, es decir, mucho más insistencia con el Poder Judicial. No lo digo solamente con los problemas del fútbol. Desde mi lugar, yo creo que la única manera para que los fiscales y la justicia trabaje, es muy difícil que un fiscal empiece de oficio una investigación. En Argentina no ocurre eso, es difícil. Entonces hay que denunciar. Salvemos al fútbol, se creó, entre otros motivos, para denunciar, bueno, la mayor cantidad de hechos que nosotros estimamos que son delictivos. Hemos denunciado muchos. Obviamente que es una asociación, como dijimos, sin fines de lucro, digamos, que no tenemos otro tipo, digamos, de monumentos para bancarnos completamente, y entonces indudablemente son las denuncias que podemos hacer. Necesitamos que sea el Estado el que se encargue de estas cuestiones. Mientras eso no ocurre, el ciudadano tiene la posibilidad de denunciar, y eso es lo que yo insisto siempre. O el contacto con alguien que pueda hacerlo. Es decir, en definitiva acá lo que ocurre si no es que se depende de alguna buena voluntad y buenos oficios, de algún periodista que pueda conocer del tema y que lo publique en algún lugar, ¿no? O de alguien que conozca que pueda hacer una denuncia, porque el ciudadano lo que también ocurre es que tiene miedo. Y sin ir más lejos, y ya para terminar, tenemos un dirigente del fútbol que hace poco tiempo osó, entre comillas, meterse con los grupos violentos, y nos encontramos con que él dice que no está solo, y yo les aseguro que está solísimo, porque ningún dirigente lo tolera, porque de alguna manera él es como que sacó los pies del plato, como se dice. Entonces, el presidente de Independiente, que incluso es criticado por sus propios colegas directivos, no solamente de otros clubes, sino de la propia dirigencia, y hace un rato me comentaban que por ahí le dicen, no sea Lilita Carrió del fútbol. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese cambio, que a lo mejor algún otro me ayuda, digamos, con la continuación del comentario, que tiene que ver con toda una temática cultural, digamos, desde nuestro lugar, al menos desde nuestro humilde lugar, nosotros intentamos ponerle algún tipo de freno con la denuncia. Hay otras cuestiones, por supuesto, que tienen que ser mejoradas, sociológicas, cuestiones del Estado, etcétera, etcétera, pero desde mi punto de vista y de lo que nosotros estamos trabajando, la denuncia entendemos que es al menos un paliativo. Gracias. Sí, además, bueno, yo al comienzo, cuando empezamos esto, la jornada de hoy, dijimos que la motivación que me llevó a cabo desde el punto de vista cultural, de tratar de armar el seminario, era justamente cantero, ¿no? Que lo veíamos como un Quijote contra los molinos de viento, pero que hay que ayudarlo y hay que en el tiempo mantener el tema de qué se puede cambiar y cómo. Y además, hoy en el panel de la mañana lo que hablamos, que también es interesante, no solamente el tema de qué pasa con las barra bravas, que decidió él ponerse al otro lado, sino también esto de transparentar los derechos económicos de sus jugadores, que no es un tema menor tampoco. Así que creo que en eso hay que seguir acompañándolo.